Sostiene Vallarta que, aproximadamente el 19 de octubre, recibió una llamada de Salustio, el cual le dijo que se dirigiera a la casa de seguridad en Tláhuac, donde estuvo la víctima de su tercer secuestro, ya que iban en camino con otras víctimas. Sostiene Vallarta que en dicho domicilio ya se encontraban Salustio, alias Sagitario, Pedro, alias Tauro, otro sujeto al que le decían Cáncer, y Arturo, alias El Piojo. Sostiene Vallarta que nunca se quedó a cuidar a estas víctimas, sino que iba a platicar con ellas y a tratar de tranquilizarlas. Sostiene Vallarta que era una señora de nombre Cristina y su hijo de nombre Cristian, con quienes en ocasiones platicaba. Sostiene Vallarta que la señora Cristina le dijo que la persona con la que vivía era su segundo matrimonio y que se llevaba bien con dicha persona, pero tenía miedo de que no pudiera juntar el dinero del rescate. Sostiene Vallarta que Cristian le pedía papas y le platicaba de que le gustaba jugar fútbol y los videojuegos. Sostiene Vallarta que en la tarde de ese día sus cómplices le informaron que en otra habitación de esa misma casa había otra víctima, la cual había llegado antes que la señora Cristina y Cristian. Sostiene Vallarta que se asomó a dicha habitación y se dio cuenta de que había un joven de unos 23 años, vendado de los ojos. Sostiene Vallarta que Salustino le dijo que respondía al nombre de Ezequiel. Sostiene Vallarta que con esa víctima no le dejaban platicar mucho, ya que Salustio le dijo que estaba castigado por un asunto personal con su señor padre, ya que con unos años atrás se había aventado un jale, es decir, un secuestro, pero que ese cabrón lo había bailado, y lo único que quería era recuperar su dinero. Sostiene Vallarta que Salustio le dijo que el papá del secuestrado era muy bueno para colgarse de los teléfonos y grabar las llamadas, y que en alguna ocasión a dicha persona la había levantado la policía, pero que por soltar un billete lo habían dejado libre. Sostiene Vallarta que, después de varios días, se dio cuenta que Eustaquio llegaba marihuano y comenzaba a presionar a Salustio, diciéndole que era hora de presionar a la familia. Sostiene Vallarta que propuso cortarle un pedazo de orejita a Cristian. Sostiene Vallarta que empezó a entrometerse y a defender al niño y a su mamá, por lo que se peleó con Salustio. Sostiene Vallarta que le dijo que si quería mucho a esas víctimas, se las llevara a su casa. Sostiene Vallarta que desde hace 2 semanas Cristina y su hijo, Cristian, estaban en su casa. Sostiene Vallarta que acondicionó uno de los cuartos de su casa para que permanecieran secuestrados la señora Cristina y su hijo Cristian, a quienes él mismo cuidaba y les proporcionaba sus alimentos. Sostiene Vallarta que luego regresó Salustio a su casa en compañía de Arturo, alias El Piojo, y que le entregaron a la otra persona que tenían secuestrada, es decir, Ezequiel. Sostiene Vallarta que le acondicionó otra habitación para que estuviera cómodo e independiente de la señora Cristina y su hijo Cristian. Sostiene Vallarta que desde hace 2 semanas tenía en su domicilio a estas 3 personas secuestradas, las cuales se rolaba con sus cómplices para cuidarlas y alimentarlas. Sostiene Vallarta que, en la parte de atrás del rancho donde vive, tiene una cabañita, a la cual desde hace 3 meses se fue a vivir su novia, Florence Marie Louise Cassés Crepin, la cual pasaba todo el día trabajando en el Hotel Fiesta Americana de Polanco. Sostiene Vallarta que ella no estaba enterada de las personas que tenía secuestradas y no participó en ninguno de los secuestros. Salustio es el nombre de un historiador romano que vivió entre el 86 y el 34 a.C. y siempre se mostró preocupado por la decadencia moral del imperio, como dejó plasmados en opúsculos como La conspiración de Catalina y La guerra de Yugurta. ¿Podríamos localizar a un clasista entre los secuestradores? ¿O su lugar estaría entre los policías federales? Esta primera declaración de Israel coincide paso a paso con las denuncias de las víctimas en un engranaje casi perfecto. Israel jamás reconoce ser el jefe de la banda, el cual habría sido ese incógnito Salustio, del que no volveremos a saber nada y que la policía nunca busca. Por otro lado, él jamás inculpa a Florence, pero esta primera declaración también es importante, porque en ella se articula la existencia de la banda del Zodiaco. Sus miembros son, según Israel, 7: Salustio, alias Sagitario, el supuesto líder del grupo criminal; el perro, un vendedor de autopartes robadas;
Arnulfo o Arturo, alias El Piojo, Gilberto, alias Géminis, Pedro, alias Tauro, y a alguien a quien solo conoce como Cáncer. Israel incluso proporciona las medias filiaciones de sus supuestos cómplices. De nada sirve, los agentes de la AFI no se preocupan por identificarlos o localizarlos, como si, una vez detenidos Israel y Florence, nada más importara. A Florence también se le asigna como defensor de oficio al licenciado Coajical y como perito traductor a Raúl Julio Julien Corona. En cambio, se le niega la asistencia consular. La PGR asegura haber realizado una llamada a la legación francesa, fuera de las horas de atención, que obviamente nadie contesta. Sostiene Florence que su relación con Israel era muy normal. Sostiene Florence que Israel se dedicaba al negocio de la compraventa de flotillas de autos chocados. Sostiene Florence que los repara y los vende, sin que ella sepa quiénes. Sostiene Florence que en ocasiones llevan los carros al rancho Las Chinitas, donde habita en compañía de Israel y donde los reparaban sus hermanos René y Mario y su amigo Carlos, a quien Israel llama Charlie, así como el hermano de este, a quien ella conoce como Dieter. Sostiene Florence que ignora sus apellidos. Sostiene Florence que de igual manera los llevaban a diferentes talleres mecánicos propiedad de René y Mario en Ixtapalapa, aunque desconoce cómo se llaman o en qué calle se encuentran. Sostiene Florence que Israel traía un Volvo negro que actualmente está en un taller mecánico en Ixtapalapa. Sostiene Florence que todas sus amistades se alejaron de ella porque le decían que Israel no le convenía. Sostiene Florence que Israel es una persona violenta y prepotente. Sostiene Florence que en una ocasión tomó por el cuello a un amigo suyo, razón por la cual ella no volvió a saber nada de él. Sostiene Florence que desde el principio de su noviazgo sabía que Israel vivía en el rancho Las Chinitas, al parecer propiedad de unas señoras, quienes le llamaban a Israel para cobrarle la renta. Sostiene Florence que desde que entonces Israel vivía solo. Sostiene Florence que él estaba en trámite con unos abogados para comprarlo, pero hasta ese momento lo estaba rentando. Sostiene Florence que entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de enero de 2005 se fue de vacaciones a Francia. Sostiene Florence que luego trabajó en un despacho de arquitectos. Sostiene Florence que Israel cambió mucho en ese tiempo. Salía todo el día y la dejaba en el rancho. Sostiene Florence que en esa época Israel manejaba un Volvo gris, el cual chocó al parecer con un taxi a finales de septiembre o principios de octubre de 2005 en Tepoztlán, Morelos. Sostiene Florence que Israel le dijo que Carlos le iba a prestar a ella un vehículo Pointer color azul marino y que a él le iban a prestar una camioneta CRV de Honda. Sostiene Florence que no sabe quién se los prestó. Sostiene Florence que posteriormente Israel le cambió el Pointer por un Jetta verde militar. Sostiene Florence que cuando llegaba al rancho pasada la medianoche, Israel le decía que le mandara un mensaje para que ella no se tuviera que bajar a abrir el portón. Sostiene Florence que estacionaba el Jetta al lado de la camioneta de Israel. Sostiene Florence que Israel le tomaba de la mano para ir a la cabaña, lo que resultaba extraño ya que él no acostumbraba a tener esas actitudes. Sostiene Florence que a fin de semana del 12 y 13 de noviembre Israel le dijo que se iba a Guadalajara a ver a sus hijos. Sostiene Florence que Israel le dijo que estarían sus hermanos Mario y René reparando un vehículo, razón por la que el sábado, el día de su descanso, fue a tomar un curso y cuando regresó encontró a Mario, René y otras dos personas de sexo masculino. Sostiene Florence que en una de ellas llamó su atención, ya que era bastante robusta, de tez morena y vestía un overol de mezclilla. Sostiene Florence que la siguiente semana transcurrió de manera habitual. Sostiene Florence que se iba a trabajar e Israel se quedaba en la casa, a excepción de un día en que la acompañó con la abogada que veía sus trámites migratorios. Sostiene Florence que el fin de semana del 19 y 20 de noviembre Israel sí estuvo en la ciudad y fue con él a casa de sus padres para celebrar su cumpleaños. Sostiene Florence que el sábado llegaron a Las Chinitas a las 9 de la noche. Sostiene Florence que los días 26 y 27 de noviembre Israel volvió a irse a Guadalajara a ver a sus hijos. Sostiene Florence que el viernes Israel le habló por teléfono y le dijo que Dieter se había peleado con su hermana, por lo que se quedaría unos días en el rancho hasta que se arreglara su problema. Sostiene Florence que le dijo que se quedaría en el cuarto que está en la entrada del rancho.
Sostiene Florence que al día siguiente Dieter le abrió el portón para sacar su carro. Sostiene Florence que quedó con Jorge, otro hermano de Israel, a las 12 en el centro comercial Perisur. Sostiene Florence que luego fueron a Coyoacán y que después a él la llevó a realizar unas compras de despensa. Regresando a la casa como a las 8 de la noche, sostiene Florence que Israel regresó el lunes 28 de noviembre muy temprano. Sostiene Florence que se enteró de que el cuñado de Israel, Alejandro Mejía, fue por él a la central camionera. Sostiene Florence que un día de esa semana, cuando regresó de trabajar, notó a Israel muy exaltado. Sostiene Florence que ese día le dio de comer un guisado de pechugas empanizadas y agua de Jamaica. Sostiene Florence que un día Israel llegó con 50 huevos, los cuales ella colocó en una base, y al regresar por la noche se percató de que faltaba una tercera parte de los mismos. Sostiene Florence que le preguntó a Israel a quién había invitado a comer y que él no le contestó y se molestó mucho. Sostiene Florence que otro día Israel le dijo que Dieter, que seguía quedándose en el cuarto, le había pedido cereal, por lo que le llevó bolsas de diversos tipos porque no sabía qué cereal prefería Dieter. Sostiene Florence que, cuando llegó el sábado 3 de diciembre, su día de descanso, salieron muy temprano a ver departamentos, ya que quería irse a vivir sola. Sostiene Florence que Israel acompañó. Sostiene Florence que después fueron a comer y al súper. Sostiene Florence que Israel le dijo que Dieter, quien aún estaba en el cuarto del rancho, le había encargado 2 litros de leche. Sostiene Florence que al día siguiente se fue a trabajar y luego cerró el trato con los dueños de un departamento ubicado en la calle de Hamburgo, esquina con Burdeos, de la delegación Cuauhtémoc, donde iban a cobrarle una renta de 6,000 pesos. Sostiene Florence que él adelantó de 10,000 pesos, se los dio a Israel. Sostiene Florence que esa semana, cuando regresó de trabajar, notó que de nuevo había comida preparada, sopa de pasta y flautas doradas. Sostiene Florence que Israel se encontraba muy estresado y pelearon. Sostiene Florence que el martes 6 de noviembre Israel, su hermano Jorge y ella se presentaron con los dueños del departamento y que Jorge fue su fiador. Sostiene Florence que después se fue a trabajar. Sostiene Florence que los dueños le entregaron las llaves del departamento y que Israel llevó algunos muebles que ella tenía en el rancho. Sostiene Florence que, el día de su detención, es clara la intención del mecanógrafo de no escribir la fecha del arresto. Iba con Israel a bordo de una camioneta de color blanco que le prestó una cuñada de Israel, de nombre Alejandra, la viuda de Arturo, hermano finado de Israel, para llevar otros muebles y ropa a su nuevo departamento. Sostiene Florence que entonces una camioneta se les cruzó en el camino. Sostiene Florence que fueron arrestados por agentes de la AFI, los cuales le dijeron que Israel se dedicaba al secuestro. Sostiene Florence que, cuando la llevaban en la camioneta, le dijeron que investigaban a Israel desde hacía mucho, que se dedicaba al secuestro y que sabían que ella no tenía nada que ver. Sostiene Florence que posteriormente los llevaron al rancho Las Chinitas y que los introdujeron en el cuarto que está a la derecha de la entrada principal. Sostiene Florence que vio a un muchacho que tenía una venda en la frente y que le reclamaba a Israel que lo había tratado muy mal. Sostiene Florence que también escuchó la voz de una mujer que solicitaba ir al baño. Sostiene Florence que, cuando estaban en el cuarto del rancho, una persona que vestía de traje, de ojos azules y cabello lacio y negro, y quien al parecer era el jefe de todos los que participaron en la detención, Luis Cárdenas Palomino, le dijo que iba a llegar a la televisión y que cuando ellos se lo indicasen, ella tenía que levantar la cabeza. Sostiene Florence que éste le ordenaba lo que tenía que decir y que ella sabía que todo este asunto. Sostiene Florence que le dio un golpe en la cabeza y le jaló los cabellos, hechos que quiere denunciar ante esta autoridad. Sostiene Florence que luego la trajeron a rendir su declaración ministerial. En el testimonio de Florence hay varios elementos que parecen inculpar a Israel. Las menciones a su carácter violento, su decisión de no dejarla bajar del coche a solas al llegar a Las Chinitas, la presencia de Charlie y Dieter, cuyos verdaderos nombres según Israel son Juan Carlos, su sobrino, y Pedro o Peter, la desaparición de los huevos y las compras de cereal. Cuando la entrevisté en Dunkerque en 2017,
Florence me aseguró que ese día narró diversos episodios de su vida cotidiana, pero que en ningún momento pretendió incriminar a Israel. Según ella, el Ministerio Público añadió todas las líneas que lo hacen parecer sospechoso, como aumentar el número de huevos a 50. Guadalupe y Yolanda, las hermanas mayores de Israel, ambas divorciadas y con hijos adultos, viven a unas cuadras de distancia en Ixtapalapa y suelen verse con frecuencia. Cuando Yolanda toca la mañana del 9 de diciembre a la puerta de su hermana, es la misma casa donde viven sus padres. Esta la recibe en pijama, medio dormida y con los ojos legañosos. Israel y Florence acaban de ser detenidos. La anuncia aturdida y le cuenta que acaba de verlos en televisión. Guadalupe enciende el aparato en el canal 2 y ambas alcanzan a ver la repetición de la captura. Obnubiladas, acuerdan no decir nada a sus padres. Doña Gloria tiene programada una visita al médico y no quieren perturbarla. A media mañana ambas se reúnen con sus hermanos Mario, Jorge y René. No es cierto, no puede ser cierto, dicen unos a otros. A la vuelta de su consulta ya no pueden impedir que don Jorge y doña Gloria vean las imágenes de Israel y Florence que aparecen sin cesar en la televisión y les cuentan lo poco que saben. Aquí hay algo extraño, balbuce su madre. Guadalupe le llama a Héctor Trujillo, un abogado amigo suyo, quien al cabo de varias horas averigua que Israel se encuentra en las instalaciones del Asiedo, y de inmediato René y Mario se trasladan allí en busca de noticias. Afuera del edificio se acerca un supuesto agente de la policía y les pide 200,000 pesos para liberar a Israel. René y Mario no se dejan engañar, pero tampoco obtienen el para visitar a su hermano o a Florence. Sebastián dormita en su cama, al lado de Lolani. Cuando suena el timbre del teléfono, uno de los empleados de su empresa le pide que sintonice el canal 2. Él y su mujer miran a Florence en la pantalla, plano custodiada por 2 policías. Minutos tarde, reconocen el rostro completado de Israel. Entonces murmura él en voz alta, aunque ya tiene la respuesta. La esposa de Israel se encuentra en Guadalajara cuando ve a Israel en visión. Apenas unos días atrás le dijo que quería a regresar con él, y ahora descubre que ha sido detenido por la policía al lado de otra mujer. Toma un chocolate, le dice Bernat Cassés a su esposa mientras limpia los restos de la vajilla con aire sombrío. Lo vas a necesitar. Tienes un correo en tu mensajería. Charlotte deposita su bolso en una silla, preguntándose si debe beber el chocolate. Su computadora permanece abierta sobre la cama. Piensa que, si se tratase de una noticia muy mala, un accidente o una muerte, no se la anunciarían por correo electrónico, no por teléfono. Se decide por el chocolate y cada vez más incómoda enciende la computadora. El mensaje de Sebastián, más noticias, incluso si no son buenas. Le sigue un enlace a un artículo adjunto y Charlotte hace clic. Allí ve a Florence despeinada en la primera página de un periódico en español, frente a su foto, en un fondo rojo, la de su novio, con la frente dura y hostil y los labios hinchados por los golpes. Bajo las 2 imágenes, Charlotte lee una línea que indica: si los conoce, denúncielos. Al concluir sus declaraciones ministeriales, Florence e Israel son remitidos al Centro de Investigaciones Federales de la PGR, también conocido como Centro de Arraigos, más popularmente El Arraigo, un viejo hotel en la colonia de Los Doctores, antes llamado Central Park, adquirido por la dependencia en 2003. El lugar tiene capacidad para unas 150 personas, pero cada día ingresa más o menos ese número de detenidos. Los internos deben vestir camisas con colores para identificar los delitos de los que se les acusa: verdes para los criminales de cuello blanco, amarillas para los narcotraficantes y roja para los secuestradores. Introducido en la legislación mexicana en 1983, el arraigo permite que aquellas personas que, a juicio del Ministerio Público, sean consideradas peligrosas o se sospeche que pertenecen al crimen organizado, puedan ser retenidas por un periodo de hasta 30 días. Una forma posterior amplió el tiempo a 90. En la práctica, esta medida cautelar provoca que los sospechosos primero sean detenidos y luego investigados, violando toda presunción de inocencia. Ese mismo 9 de diciembre, el licenciado Cojal, el abogado de oficio que se les ha asignado a Florence e Israel, presenta una serie de alegatos ante el Ministerio Público para defenderlos o al menos dejar constar
de que está siendo defendidos. Agobiados por un ingente número de casos y provistos con salarios ínfimos, los abogados de oficio suelen responder tanto a los designios de la policía como de los jueces. Una estadística reciente demuestra que el 99% de los casos criminales en los que intervienen defensores de oficio se resuelven de la misma manera con la condena del defendido. Como la familia de Israel no dispone de recursos económicos, Guadalupe convence a su amigo Héctor Trujillo de encabezar la defensa de su hermano. Por su parte, Sebastián contrata para defender a Florence a Jorge Ochoa Dorantes, un ex policía convertido en penalista, por recomendación de Jaime López Miranda, el litigante que lo defendió contra Margolis y al cual conoció gracias a Israel. Horas después de protagonizar el drama televisivo, transmitido por los noticieros matutinos de Televisa y TV Azteca, Cristina y su hijo Cristian también son conducidos a las instalaciones del Asiedo, donde rinden sus primeros testimonios. Raúl Ramírez, el esposo de Cristina, lo hace un poco más tarde, a las 14:20. Todos narran con meticulosidad las condiciones del secuestro. Eluden, en cambio, cualquier detalle concreto sobre su liberación. Artículo el siguiente relato a partir de las declaraciones de los 3 miembros de la familia.